Seguimos avanzando en contexto global para traerles todas las noticias internacionales. Yo soy Rodrigo Sedano, acompáñenme. Irán reabrió el paso por el estrecho de Hormuz, respondiendo al cese el fuego en Líbano. Sin embargo, Estados Unidos no levantó su bloqueo a barcos y puertos iraníes. Teherán asegura que volverá a cerrar Hormuz si Washington no cancela el bloqueo. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró este viernes que los activos congelados en el Fondo Monetario Internacional podrán empezar a ser usados para políticas públicas. Caracas y el FMI anunciaron el jueves que reabrían las relaciones congeladas desde el 2019. Vamos a analizarlo en esta edición. Y con más del 93% de los votos escrutados, Perú ha conocido que los votos nulos y blancos superan a los de la candidata más votada, Keiko Fujimori. Entre tanto, aún se espera saber si el izquierdista Roberto Sánchez o el ultraderechista Rafael López Aliaga la acompañarán en segunda vuelta. El informativo lo abrimos con la guerra en Irán, que por ahora mantiene desbloqueado el estrecho de Hormuz. Sin embargo, el presidente del Parlamento iraní ha amenazado con volver a bloquearlo luego de que Donald Trump asegurara que mantenía el bloqueo marítimo a Irán. Trump anunció también que representantes estadounidenses e iraníes podrían reunirse este fin de semana y que hay pocas diferencias entre ambos países, pero las declaraciones de Teherán y Washington, sin embargo, siguen siendo contradictorias. Nos lo cuenta Gabriel Colsen. Nuevos diálogos, pero los mismos desafíos. El presidente estadounidense confirmó este viernes que las conversaciones con Irán van por muy buen camino y que podrían llegar a un acuerdo este fin de semana. Sin embargo, el programa nuclear iraní sigue siendo un foco de discordia. Trump, quien afirmó al medio Bloomberg que Teherán aceptó abandonar su programa nuclear, también dijo que recuperará el uranio enriquecido de Irán para trasladarlo a Estados Unidos. Alguien preguntó, ¿cómo vamos a conseguir el polvo nuclear? Lo conseguiremos entrando junto con Irán. Necesitamos las excavadoras más grandes que puedas imaginar, pero vamos a entrar junto con Irán. Lo vamos a conseguir, lo vamos a traer de vuelta a casa, a Estados Unidos. Pero el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní rechazó estas afirmaciones. En cuanto a las cuestiones que se han planteado tanto en sus medios de comunicación como por parte de algunos funcionarios estadounidenses, no se puede confirmar nada de ello. Por ejemplo, les diré que el uranio enriquecido de Irán no va a ser trasladado a ningún sitio. Otro punto de fricción es el estrecho de Hormuz. Este viernes, Donald Trump se felicitó por la apertura del paso marítimo estratégico y dijo que continuará el bloqueo de buques que pasan por puertos iraníes hasta alcanzar un acuerdo con Teherán, algo que desató amenazas por parte de Irán. Han anunciado que hay un bloqueo naval, lo que en cierto modo supone una violación del alto el fuego. Si continúa, y sin duda, Irán tomará las medidas necesarias en relación con el estrecho de Hormuz. Un alto el fuego frágil y unas negociaciones aún con múltiples desafíos. Hablamos un día más también de la cambiante situación política en Venezuela bajo el mandato de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Este viernes declaró que los activos congelados en el Fondo Monetario Internacional podrán empezar a ser usados para políticas públicas tras un acercamiento con el FMI que tildó de victoria diplomática. Para analizarlo nos acompaña Ronald Balza, él es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas. Antes que nada, gracias por estar con nosotros. Y antes también de entrar en lo económico, quería preguntarle por la base política de esta noticia. ¿Hay que contar con presiones de Estados Unidos para que Venezuela se abra de nuevo a organismos como el Fondo Monetario Internacional? Se lo consulto porque, hasta ahora era una política ajena al chavismo. Bueno, efectivamente Hugo Chávez en el año 2004 dejó de recibir a las delegaciones del Fondo Monetario para cumplir con el artículo 4. Y en el 2007 anunció la salida de Venezuela del Fondo Monetario Internacional, cosa que no ocurrió. Pero en el 2019, ya poco después, cuando empezó en el 2020, cuando empezó el COVID, Nicolás Maduro solicitó que el Fondo Monetario le transfiriera los derechos especiales de giro.
Y el Fondo Monetario no lo hizo porque no reconocía el gobierno de Maduro ni el gobierno de Guaidó en ese momento. En este momento, pues, hay un cambio de gobierno. Evidentemente, las sanciones que se estaban imponiendo para lograr cambios de conducta ya, pues, no son necesarias para lograr el cambio de actitud del gobierno después del bombardeo del 3 de enero. Así que, más que una presión de Trump para que Venezuela se reintegre, bueno, es el reconocimiento que el Fondo Monetario hace de que las condiciones cambiaron en Venezuela y que eso permite volver a tener conversaciones. Por tanto, podríamos hablar de un momento clave para ese reconocimiento internacional de Delcy Rodríguez como presidenta, como interlocutora al menos. Como interlocutora, efectivamente, el gobierno de los Estados Unidos la ha considerado una presidenta interina, a pesar de las discusiones sobre la Constitución y en Venezuela y la declaración de falta absoluta de Nicolás Maduro y el llamado a elecciones. Pero el Fondo Monetario entiendo que tuvo una reunión en la que los países miembros con poder de decisión decidieron restablecer vínculos con Venezuela. Y eso es a través justamente del gobierno de Delcy Rodríguez. Bueno, la institución ha asegurado también este viernes que podría proporcionar a Venezuela un programa de apoyo financiero bajo ciertas condiciones, pero Delcy Rodríguez ha dicho que no hay un plan de endeudamiento con el fondo. ¿A qué se debe entonces este anuncio y en qué podría beneficiar a Venezuela? Bueno, lo primero es que Venezuela no ha podido ver el presupuesto nacional desde el año 2016, es una década completa. Y las cifras del Banco Central dejaron de publicarse regularmente en el 2019 y parte de la historia estadística de Venezuela fue retirada de sus páginas web. Para que pueda haber nuevas inversiones, es importante que haya información estadística disponible, no solamente para los venezolanos, sino para todos los que estén afuera. Y parte de lo que ha resultado de este cambio de gobierno ha sido la aprobación de una ley de minas y de una ley de hidrocarburos que pretende llamar a inversionistas extranjeros. Y efectivamente aquí hay quizás Delcy Rodríguez piensa que no va a llamar un endeudamiento, pero tiene que pagar el anterior. Y allí el papel del Fondo Monetario siempre ha sido relevante para los procesos de renegociación de deuda pública. Y en este punto nos habla de esa nueva ley de minería. También estamos hablando durante todo este periodo también del petróleo. ¿Podrían ser, en cierta manera, los garantes de la economía de Venezuela de nuevo? No, lamentablemente nunca lo fueron y por eso la situación de Venezuela ha sido tan difícil. O sea, tener grandes ingresos petroleros y usarlos mal ha sido pues algo duramente pagado en Venezuela. Y además aquí la relación con los Estados Unidos todavía no es completamente transparente. Se publicó una página web que se llama Transparencia Soberana por parte del gobierno de Delcy Rodríguez que decía que iba a informar cada pago que hicieran los Estados Unidos y su destino. Nada más aparecen $300 millones y son por un pago extraordinario de Full Oil. Y hace 2 días el Departamento de Estado dijo que había pagado $3 millardos. Esos 3 millardos se habían destinado a salarios y a otros usos y que había una auditora internacional que iba a llevar el registro trimestral de entradas y salidas y todavía no lo sabemos. Por tanto, tener los ingresos petroleros, no saber cómo se usan, no saber cuándo llegan, en qué condiciones se pagan, no hay garantía de una recuperación pronta de la economía en Venezuela. Pero sí la transparencia puede abrir espacio para inversiones. El problema es que en un contexto de sanciones son las inversiones que admita el gobierno de Donald Trump y eso siempre puede ser un problema, tanto en Venezuela como en los Estados Unidos. Pues Ronald Balsa, gracias por atendernos esta noche en Fernández 24. Gracias a ustedes por esta invitación. Vamos ahora a Perú, en donde por 5º día sigue el conteo de votos que ya supera ligeramente el 93%. Hoy se ha conocido que en medio del descrédito general hacia la clase política, la suma de votos en blanco y los nulos supera los votos de la candidata puntera Keiko Fujimori. Entre tanto, sigue la pugna por ver quién la acompañará en una segunda vuelta. Entre el izquierdista Roberto Sánchez y el ultraderechista Rafael López Aliaga hay 0,5 décimas de diferencia
En tanto, la autoridad electoral intentó aclarar el escándalo de cajas con actas presuntamente abandonadas en una basura de Lima. Los en torno a 1.200 votos que contenían ya fueron procesados a través de las actas electorales. Este domingo Bulgaria acude a las urnas por octava vez en solo 5 años. A la cabeza de la carrera electoral se encuentra el expresidente prorruso Rumen Radev, quien se ha presentado como el candidato de la estabilidad y el cambio. Tras la reciente derrota electoral de Viktor Orbán en Hungría, Radev está siendo objeto de una estrecha vigilancia como posible nuevo puente entre el Kremlin y Europa, un cambio que podría reajustar significativamente la postura unificada de la Unión Europea. Serán las octavas elecciones en 5 años, símbolo de una Bulgaria sumida en la inestabilidad política. Las coaliciones han fracasado y tras los errores en el recuento de votos de las últimas elecciones parlamentarias, hay cierta desconfianza en las instituciones. Una de las personas que promete cambiar las cosas es Rumen Radev, el expresidente que lidera las encuestas. Me enorgullece que esta sala llena esta noche nos demuestre que hemos conseguido la victoria más importante, la victoria sobre la apatía y el miedo. Con su postura prorrusa, una posible victoria podría cambiar las políticas de la Unión Europea y Ucrania. Pero los búlgaros que asisten a su mitin acogen con agrado los cambios y lo ven como alguien que acabará con la agitación y con lo que él denomina la oligarquía de políticos corruptos. Espero que en estas elecciones Rumen Radev entre en política y expulse a la oligarquía de nuestro país. Pero su oponente, el ex primer ministro Boyko Borisov, quien fue detenido y puesto en libertad tras ser acusado de extorsión, advierte que Radev es igual que Viktor Orbán, el primer ministro saliente de Hungría. Nosotros y el presidente del Parlamento apoyamos a Ucrania y le proporcionamos más armas que probablemente la mitad de los países de la Unión Europea. Hungría no lo hizo. Ahora tenemos al nuevo Viktor Orbán en la figura de Radev. Aunque Radev parece ir en cabeza, aún podría quedarse sin la mayoría absoluta en las elecciones del domingo y ha descartado una coalición con el partido de Borisov. En Reino Unido, la oposición vuelve a pedir la renuncia de Keir Starmer por el nombramiento de Peter Mandelson en la Embajada de Estados Unidos, a pesar de sus vínculos con Jeffrey Epstein. Las nuevas críticas llegan tras una revelación del diario The Guardian que afirma que había reportes negativos contra Mandelson antes de que fuera nombrado. Starmer asegura que jamás fue informado de la existencia de esos reportes. Diego Bazzani nos lo cuenta. El caso Mandelson vuelve a poner en aprietos a Keir Starmer. El jueves, una investigación del diario The Guardian reveló que el ex embajador de Reino Unido en Washington fue nombrado en el cargo en enero de 2025, a pesar de tener reportes negativos oficiales de seguridad. El hallazgo desató el enojo del primer ministro laborista, pues afirma que jamás fue informado de ese hecho, algo que además desencadenó que cuando estalló el escándalo por los vínculos de Peter Mandelson con el traficante sexual estadounidense Jeffrey Epstein, el jefe del gobierno declarara ante el Parlamento que nombró al embajador siguiendo los protocolos de rutina. Es inconcebible que no se me informara de que Peter Mandelson no había superado la investigación de seguridad cuando fue nombrado. Es imperdonable que no se me informara de ello cuando yo mismo declaraba ante el Parlamento que se había seguido todos los procedimientos establecidos. No solo no se me informó a mí, sino que no se informó a ningún ministro. Y eso me enfurece profundamente. Lo que pretendo hacer es acudir al Parlamento el lunes para exponer todos los hechos relevantes con total transparencia, de modo que el Parlamento tenga una visión completa de la situación. En consecuencia, la oposición conservadora liderada por Kemi Badenoch ha vuelto a pedir la dimisión del premier, argumentando que Starmer mintió deliberadamente ante el Parlamento. El primer ministro mintió, ahora está en el interés nacional que se vaya. Solo le estamos exigiendo que cumpla los estándares que él mismo se impuso. Actualmente, Peter Mandelson está en libertad bajo fianza y sigue siendo investigado por cargos de mala conducta en el ejercicio de un cargo público. Es así como estas imágenes de este viernes del antiguo diplomático paseando por Londres han recrudecido las críticas contra el gobierno. Estas han sido las noticias aquí en France 24, pero no nos vamos, les dejamos ya con toda nuestra programación.